Corte de perfiles de metal, hierro y aluminio con esmeril. Para que puedas hacer trabajos de herrería, forja, manufacturar balcones o trabajar con aluminio, es muy necesario realizar cortes. Es por ello que en esta ocasión te hablaremos acerca de cortes con el esmeril angular de mano. Para poder iniciar, es necesario que identifiques qué es un esmeril angular de mano o pulidor. El esmeril angular de mano o pulidor es una herramienta que usan los herreros, balconeros y forjadores. Su función es la de cortar o desbastar materiales como perfiles o ángulos por medio de discos, los cuales giran gracias al motor que tiene la herramienta. Para que conozcas el funcionamiento y manejo de esta herramienta, es necesario primero que identifiques sus partes, las cuales son mango de sujeción, cable para conexión a la electricidad, interruptor, carcasa, disco, protección para disco y mango auxiliar. El corte por medio de un esmeril angular de mano o pulidor es básicamente la eliminación de metal con un disco abrasivo giratorio que trabaja como una fresadora de corte. El disco está compuesto por un gran número de granos de material abrasivo conglomerado, donde cada grano actúa como un útil de corte minúsculo. Es importante que antes de iniciar su manejo tengas en cuenta algunos tips de seguridad y de cuidado de la herramienta para disminuir la probabilidad de algún accidente o daño. Estos son: no trabajes o inicies el trabajo con un disco nuevo sin antes haber dejado girar el disco en vacío por lo menos unos 30 segundos. Por ningún motivo retires la tapa protectora, la cual debe tener un ángulo de apertura de por lo menos 185 grados. No cambies el disco sin antes haber desenchufado la herramienta. No aprietes o ajustes las bridas de la herramienta mediante golpes. No frenes el disco con el material que se está trabajando, deja que la máquina se pare en vacío. No trabajes con materiales inflamables cercanos a tu área de trabajo. No te posiciones enfrente o directamente al lugar donde salen las rebabas o chispas. Trabaja con tu equipo de seguridad básico, lentes de seguridad, zapatos industriales, overol y guantes. Después de tener en cuenta estas recomendaciones de seguridad y cuidado de tu herramienta, te proporcionaremos algunos tips que faciliten tu trabajo, como son los siguientes. Verifica que las revoluciones por minuto a las cuales está girando la máquina sean o estén dentro de las permitidas para el disco que usarás. Verifica que las bridas sean del diámetro correcto y que se encuentren limpias. Trabaja sin presión sobre la herramienta. El peso de esta es suficiente para hacer la operación. Evita ladear, inclinar o usar de costado los discos de corte. Verifica que la sujeción de la pieza sea correcta, ya que cualquier desplazamiento de esta puede provocar la ruptura del disco o algún accidente. Almacena la herramienta a una temperatura máxima de 25 grados centígrados y 50% de humedad. Después de tener en cuenta estos tips que te ayudarán a la ejecución del trabajo, es necesario que sepas cómo seleccionar un disco de corte. Para ello, debes conocer el diámetro de la herramienta y del disco, el material que se va a cortar, el tipo de disco que se requiere y la velocidad máxima de trabajo. El diámetro del esmeril de mano angular o pulidor se refiere a la distancia máxima permitida para insertarle un disco, por lo que está directamente relacionado con el diámetro del disco. Recuerda que para seleccionar el disco adecuado, debes tener en cuenta el material con el que vas a hacer el trabajo. Estos materiales pueden ser acero o hierro. En el caso del aluminio, que es más blando que los dos anteriores, te recomendamos hacer el corte con una sierra eléctrica manual, la cual le dará mayor sujeción a los perfiles y evitará que se desperdicie material. Si utilizaras un esmeril de mano angular o pulidor, perderías la precisión con que se necesita hacer el trabajo. Sin embargo, con la práctica podrás cortar aluminio
como si usaras la sierra eléctrica manual. Ten en cuenta la velocidad de trabajo de tu herramienta, ya que los discos tienen indicada la velocidad máxima de corte, pues si ésta es superada, los discos se dañarán. Para que inicies a hacer el corte de perfiles, es necesario que fijes el material a cortar con una prensa de banco o con otra herramienta de sujeción. Debes marcar previamente el perfil en la posición donde vas a hacer el corte. Posteriormente, verifica las condiciones de la herramienta y que tenga el disco adecuado para el corte. Conecta la herramienta y enciéndela para hacer el corte. Es importante que mantengas un ángulo de 90 grados entre la superficie del perfil y el disco de corte. Esto te permitirá un mejor acabado del producto, así como evitar que el disco de corte se rompa. Al iniciar el corte, recuerda los tips de seguridad y los tips de trabajo. Al finalizar el corte, evita tocar el disco y material cortado con la mano, ya que estarán calientes y puedes quemarte. Ahora, con toda esta información, ya sabes cómo cortar perfiles de metal de diferente espesor e identificar las herramientas con las que trabajarás. Corte de perfiles de metal, hierro y aluminio con arco y cegueta. La realización de cortes en los metales como el hierro y el aluminio para la fabricación de productos es realmente importante, ya que un buen corte garantiza el adecuado ensamble de las piezas entre sí. Saber utilizar las herramientas de corte y conocer sus características te ayudará a realizar los cortes de manera correcta. Existen diversas herramientas de corte que puedes utilizar en tu labor de herrero, como sierras eléctricas, cortadora de disco, pero en esta ocasión te hablaremos solamente de cómo utilizar el arco manual para cegueta, empleado para realizar cortes sobre aluminio o hierro. Primero debes identificar las partes que componen el arco manual para cegueta, así como su función. Hoja. La hoja es probablemente la parte más importante, ya que es el instrumento que hará el corte. Estas las debes colocar entre el bastidor y el mango, con los dientes dirigidos hacia adelante y tensándola lo necesario de manera que no se flexione al trabajar. Existen diferentes longitudes de hoja, pueden ser de 8, 10 y 12 pulgadas. Bastidor. El bastidor tiene forma de C y es ajustable para adaptarlo a las diferentes longitudes de hoja. Mango. El mango del arco te permite obtener un agarre. Este está unido al bastidor. Tuerca de mariposa. Utilizada para tensar la hoja entre el bastidor y el mango. Antes de utilizar esta herramienta, es importante que conozcas los cuidados para desempeñar esta práctica correctamente. Selecciona adecuadamente el marco y la hoja de cegueta que vayas a utilizar, tomando en cuenta el grueso, dureza de la pieza a cortar y la profundidad del corte. Cerciórate de que la hoja quede correctamente sujeta a los pines de montaje del arco. Sujeta fuertemente la pieza a trabajar sobre la herramienta de sujeción adecuada. Adopta una posición cómoda y en un espacio libre de obstáculos para realizar los cortes. Haz el corte lo más cerca de donde se fija la pieza. No cortes demasiado rápido ni apliques exceso de presión. Ten presente que esto produce un desgaste prematuro y posible ruptura de la hoja. Al iniciar un corte, conviene utilices el pulgar izquierdo para guiar la hoja sobre el trazo deseado, haciendo suficiente presión para que los dientes muerdan inmediatamente el metal. Empuja la hoja en línea recta para que no se atore ejerciendo una presión uniforme. Utiliza siempre la longitud total de la hoja en cada pasada, excepto al empezar. Esto permite el desgaste uniforme y evita la ruptura de la hoja. Si utilizas una hoja nueva para reemplazar una hoja gastada o que se haya roto, de ser posible, inicia un nuevo corte. Nunca remuevas los residuos de la pieza con las manos. Hazlo siempre con una brocha u otro medio dispuesto para ello. Tampoco trates de hacerlo soplando,
ya que pueden caer partículas en tus ojos. Cuida que al finalizar el corte de la pieza no se caiga, pues de ocurrir esto, puede caer sobre tus pies y lastimarte. Ya que conoces los cuidados, comenzamos con el proceso de corte. Primero selecciona la hoja de cegueta de acuerdo al material, dado que éstas se fabrican para una diversidad de propósitos, diferenciándose en tenacidad, dureza y separación de los dientes. Las hojas de cegueta para corte de metales tienen de 16 a 22 dientes por cada 25 milímetros, y mientras más gruesa sea la pieza a cortar, mayores deben ser los dientes. Por lo contrario, mientras más fina es la pieza a cortar, más pequeños deben ser los dientes, y por consiguiente, la cantidad de dientes de la hoja es mayor. Cuando trabajes con aluminio, utiliza una hoja con 16 dientes por cada 25 milímetros y para hierro de 22 dientes por cada 25 milímetros. La hoja que contiene un menor número de dientes se le conoce como hoja estándar. En cambio, la hoja con mayor número de dientes se le conoce como hoja fina. Ahora coloca la hoja de cegueta en el marco, tomando en cuenta la dirección de los dientes, los cuales deben ir hacia adelante para lograr un corte eficiente. De forma inmediata, debes tensar la hoja mediante el mecanismo de ajuste, el cual es la tuerca de mariposa. Esta acción debes hacerla de forma manual, sin utilizar herramientas que ocasionen un exceso de tensión. Tanto el exceso como la falta de tensión pueden provocar la fractura de la hoja de la cegueta. Para que la pieza a cortar no se mueva, debes asegurarte de fijarla sobre una prensa o tornillo de banco. Traza la línea de corte cerca de las quijadas del tornillo o prensa para impedir la flexión de la pieza, ya que de lo contrario, la hoja se puede atorar y romperse. Luego, haz una muesca con una lima en el extremo de la línea de corte, para que el corte pueda iniciarse fácilmente en dicha línea. Inicia el corte a un ángulo ligero con la superficie. Sostén la cegueta con ambas manos y ejerce suficiente presión en la pasada hacia adelante para hacer que los dientes muerdan uniformemente. Luego, reduce la presión al mover la cegueta hacia atrás. A fin de mantener el corte sobre la línea trazada, realiza pasadas largas en línea recta, empleando cerca de la longitud total de la hoja para cortar. El ritmo de corte debe ser aproximadamente de una pasada hacia adelante y una de regreso por cada segundo. El aserrar más rápidamente con hojas ordinarias puede producir suficiente calor para destemplar los dientes. Los cortes rápidos y cortos aumentan el riesgo de que la hoja se rompa y dificulte aún más el seguir la línea trazada. Cuando una hoja se rompe después de un uso prolongado, no intentes continuar el corte en esa posición con una hoja nueva. Si haces esto, la hoja se atorará debido a que los dientes tienen un triscado más ancho que los de la herramienta vieja. Lo correcto es que inviertas la posición de la pieza y termines el corte desde el lado opuesto. Como puedes ver, conocer el proceso correcto de corte sobre los metales y saber identificar las hojas adecuadas para el material es muy importante para que lleves a cabo la práctica de un buen corte. De perfiles y cordones de soldadura con esmeril. El detallado o acabado de un producto es realmente importante, ya que los clientes esperan que se los entregues con la mejor estética posible. Por eso, debes saber cómo pulir los perfiles de metal y los cordones de soldadura de unión de metales, utilizando como herramienta el esmeril angular. Un esmeril angular es una herramienta compuesta por un motor eléctrico. Ocupan discos para realizar el pulido o desbaste, llamados también discos abrasivos. Para ello, se debe saber el diámetro de la máquina y del disco, y la velocidad máxima de trabajo. El diámetro del esmeril angular se refiere a la distancia máxima permitida para insertarle un disco, por lo que está directamente relacionado con el diámetro del disco. El tipo de grano abrasivo indica la operación de trabajo, ya sea trabajo blando o fuerte. Por ejemplo,
Para aceros o hierro, te recomendamos utilizar discos con grano de óxido de aluminio, dado que tienen alta resistencia al desgaste y al impacto. Por otro lado, para trabajar aluminio, cobre y sus aleaciones, te recomendamos un disco de óxido circonado, dado que presenta alta resistencia y capacidad de remoción, supera 1 o 2 veces más al óxido de aluminio. Para acero inoxidable, puedes emplear los discos con tipo de grano de óxido de aluminio y óxido circonado. Las operaciones que se pueden hacer con los discos de desbaste o pulido son: limpieza de superficie antes de la soldadura, desbaste de cordones de soldadura, remoción de defectos superficiales, rebabado de piezas fundidas. Antes de comenzar el proceso de pulido, debes portar tu equipo de protección individual. Ahora bien, para pulir un perfil de metal o un cordón de soldadura, primero debes fijar la pieza a trabajar con una herramienta de sujeción, por ejemplo, una prensa de banco. Después, selecciona el disco de desbaste adecuado y móntalo en la herramienta. Para montar el disco, debes tomar en cuenta lo siguiente. Inspecciona el disco para detectar posibles fallas o fisuras. Verifica la velocidad máxima de la herramienta y la señalada en la etiqueta del disco. Revisa el estado de las bridas o plato de unión, la interior y la de apriete. Verifica que el disco esté centrado, asentándolo sobre su brida interior. Fija el disco en el eje colocando la brida de apriete. Aprieta suavemente la tuerca con la llave correcta. Ahora puedes empezar el proceso de pulido. La posición de trabajo adecuada es aquella en la que el disco trabaja formando un ángulo de 30 grados, con relación a la superficie de la pieza. Nunca debe utilizarse a 0 grados, ya que esto provoca el daño de la malla de refuerzo lateral del disco. Toma con las dos manos el esmeril, adoptando la posición de trabajo, y realiza pasadas sobre la parte a trabajar hasta que quede lo más estética posible. Cuando veas que la parte a trabajar queda uniforme respecto al resto de la pieza, es momento de detener el proceso de pulido, pues de lo contrario, podrías rebajar su grosor más de lo requerido. Durante el proceso, debes tener presente lo siguiente. Ubícate fuera de la proyección de las partículas. No utilices discos de corte en lugar de discos de desbaste. Verifica el estado del cable, del enchufe, del disco y la carcasa de protección. No inicies tu trabajo con un disco nuevo sin antes haberlo dejado girar en vacío por unos 30 segundos. No dejes el esmeril angular antes que deje de girar el disco. Por ningún motivo retires la carcasa protectora de la herramienta. No cambies un disco sin antes haber desenchufado la herramienta. No sometas el disco a sobreesfuerzos laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Para parar el disco en funcionamiento, nunca lo frenes contra el material, déjalo que se detenga en vacío. Como puedes ver, el procedimiento para pulir un perfil de metal o cordón de soldadura es muy sencillo. Identificación de los equipos y herramientas para soldar por arco eléctrico. Para poder realizar la práctica de soldadura por arco, se requiere primero que nada tener una máquina soldadora que sirve para proporcionar la energía necesaria para calentar las piezas que se van a soldar y puedan quedar unidas con la resistencia necesaria que les permita soportar los esfuerzos mecánicos que se ejerzan sobre ellas. El calentamiento de las piezas lo produce el arco eléctrico que se forma entre los polos de la máquina. Generalmente, estas constan de un transformador grande y pesado, un interruptor de encendido, medidores de voltaje y amperes, un regulador de voltaje y un ventilador de refrigeración interno. Tiene también terminales negativas y positivas que corresponden a los polos de la máquina, para la conexión de los cables de trabajo. Los cables de trabajo que se conectan a las terminales de la máquina son los siguientes: cable de masa de trabajo y pinza de masa de trabajo. Este cable se conecta en uno de sus extremos a una terminal de la máquina para soldar, y en el otro extremo tiene una pinza que se sujeta a la pieza que se va a soldar para permitir que la electricidad pase a través del metal que se está soldando. Cable del electrodo y portaelectrodo. Este cable se conecta en uno de sus extremos
a la otra terminal de la máquina para soldar y en el otro extremo tiene un portaelectrodo para sostener al electrodo. El portaelectrodo es el dispositivo que sujeta y manipula el soldador para realizar el trabajo de soldadura. La pieza que se va a soldar, conectada mediante la pinza de masa, forma uno de los polos del circuito eléctrico. El otro polo lo construye el electrodo sostenido por el dispositivo portaelectrodo. Cuando el electrodo se acerca a la pieza para soldar, el aire entre esas dos partes se ioniza y se forma el arco eléctrico que funde los metales que hacen la soldadura. También tiene terminales de conexión para el cable de la red de suministro de corriente eléctrica. El cable utilizado es de dos conductores, los cuales generalmente son de color azul y marrón. Tiene una tercer terminal con un cable de color amarillo-verde que se utiliza para la conexión de la máquina a una eficiente toma de tierra. Algunas máquinas para soldar no se conectan a la red comercial de suministro eléctrico, pues tienen un motor de gasolina que mueve a un generador de corriente eléctrica que proporciona la energía para soldar. Este tipo de máquinas se utilizan para trabajo de soldadura en el campo. Entre las herramientas para la práctica de soldadura con arco eléctrico se encuentran las siguientes: arco para cegueta y cegueta. Ayuda a cortar piezas de metal de manera manual. Caladora. Ayuda a cortar piezas de metal de manera automática. Pulidora. Ayuda a realizar los biseles que se requieran a la pieza que se soldará. Esmeril. Ayuda a realizar los biseles que se requieran a la pieza que se soldará. La diferencia con la pulidora es que este está fijo. Regla metálica. Ayuda a realizar trazos rectos sobre piezas para corte, desbaste, etc. Escuadra de 45 y 90 grados. Ayuda a realizar trazos en ángulo de 90 o 45 grados sobre piezas para corte, desbaste, etc. Transportador. Nos permite trazar y medir ángulos de hasta 180 grados. Cabezal descentrado. Ayuda a trazar centros en figuras cilíndricas. Escuadra de 90 grados. Ayuda a realizar trazos en ángulo de 90 grados sobre piezas para corte, desbaste, etc. Compás de punta. Nos permite realizar circunferencias sobre metal o curvas. Piqueta martillo. Ayuda a quitar la escoria que se queda al finalizar la operación de soldado en alguna pieza. Esto se realiza golpeando la soldadura varias veces. Martillo. Ayuda a desoldar piezas que no quedaron de acuerdo a las especificaciones. Tenazas. Ayuda a tomar la pieza recién soldada, ya que ésta se encuentra caliente y puede ser objeto de quemaduras para el operador. Prensa C. Ayuda a la sujeción de las piezas metálicas para la operación de soldadura. Pinzas de presión. Ayuda a la sujeción de algún objeto pequeño para la operación de soldadura. Cepillo de cuerdas de alambre. Ayuda a la limpieza de las piezas soldadas después de quitar la escoria.